La alfombra no era roja. Era de un azul profundo que parecía beberse las luces del foyer. Los fotógrafos disparaban ráfagas hacia donde los trajes brillaban demasiado, y las sonrisas sabían a champaña. Él cruzó el vestíbulo con un caminar breve y exacto, como un metrónomo de mármol. No llevaba escoltas, ni corbata llamativa, ni relojes que gritaran. Su traje era de un gris oscuro impecable, y ese silencio de elegancia calculada se confundía con la indiferencia de los demás. Nadie lo anunció. Nadie pronunció su apellido. Al pasar junto al cordón de seguridad, un guardia lo miró de arriba abajo, dudó una fracción de segundo, y luego desvió la vista para abrir paso a un actor de moda, cuya risa necesitaba escenario. Él no se ofendió. Hizo algo peor. Sonrió con esa curva mínima que solo comprende quien ha tocado la cima y desprecia el paisaje. El salón principal de la gala parecía una catedral de cristal. Techos tan altos que la música subía a rezar. Mesas circulares con centros de mesa que olían a bosque caro. Pantallas gigantes mudas proyectaban imágenes en blanco y negro de filantropía para almas con apuro. La gala se llamaba Noches de Honor, un título perfecto para quienes coleccionaban placas y retratos como si la bondad también se midiera por metales pulidos. Él llegó temprano para no saludar a nadie. Lo hacía así. Primero miraba el terreno, calculaba dónde caía la luz, dónde se sentaba el poder, dónde se escondía el rumor. Luego aparecía justo cuando la atención estaba ocupada en otra cosa. Le gustaba el control del fuera de foco. Una azafata joven se aproximó con una tablet contra el pecho. «Buenas noches, señor. ¿Su invitación?» Él ni la miró. Llevó la mano al bolsillo, hizo sonar el borde de una tarjeta de metal y la dejó caer en su palma como quien deja caer una moneda a una fuente sin desear nada. «Mesa principal», dijo sin entregar la tarjeta. La azafata dudó. El protocolo pedía escanear, validar, sonreír. Él alzó apenas la barbilla, como un recordatorio de jerarquías invisibles, y añadió: «No tengo tiempo para instruirte en tu trabajo». La frase, afilada y pulcra, le dejó un corte en el orgullo. Ella, con la dignidad tiritando bajo la piel, hizo una reverencia mínima y se apartó para dejarlo pasar. Él avanzó con la comodidad de quien confunde cortesía con rendición. En el borde de la pista, un camarero derramó una gota de vino sobre el mantel. Fue una gota, apenas un rubí tímido. Él la vio caer como quien ve caer una acción en la bolsa. «Incompetencia», murmuró, lo suficiente para que el muchacho lo escuchara y se encogiera por dentro. «Si no puedes con una copa, no podrás con la vida», agregó, sin necesidad de mirar los ojos del otro. El camarero intentó disculparse, pero las palabras tropezaron con el miedo. Él ya estaba en otra parte, buscando con la mirada esa zona tibia donde las conversaciones importantes tambalean antes de cerrarse. No necesitaba presentaciones, pensaba. Si no lo conocían, era su problema. No era solo soberbia, era un credo. A su derecha, un grupo de empresarios se apretaba alrededor de un magnate de la construcción con risa ruidosa. Comentaban proyectos, aprobaciones, fotos con alcaldes. Uno de ellos lo miró de reojo y no lo ubicó. La vista bajó, se detuvo en su estatura y pasó de largo con esa condescendencia bien vestida que siempre presume buena educación. «¿Quién es?», susurró una mujer con joyas que hacían sonar la noche. «Nadie», contestó un hombre sin mirar, hambriento de ser alguien en otra conversación. «Nadie». Él escuchó la palabra como un viejo enemigo al que ya le había ganado demasiadas batallas. «Nadie». Dejó que lo atravesara y siguió caminando, no porque le doliera, sino porque le aburría. En el escenario, un presentador ensayaba con un técnico de luces. «A las 10 en punto, homenaje a los benefactores», dijo. «Primero proyectamos nombres, luego el video, luego el aplauso». El técnico, un hombre de barba rala y manos de trabajar, asentía con paciencia. Miró a su alrededor y se encontró con él. No había reverencia en sus ojos, solo esa curiosidad franca de quien reconoce un detalle fuera del lugar. Él sostuvo la mirada un segundo que se hizo largo. «Que no se equivoquen con los nombres», apuntó, como si diera una orden. El técnico no contestó, y en ese vacío de réplica, él sintió por primera vez esa ligera incomodidad que aparece cuando un gesto no produce la sumisión esperada.
La maestra de ceremonias recorrió mesas confirmando asientos. Al llegar a la principal, encontró sillas ocupadas por sonrisas cómodas. Él se detuvo frente a su nombre impreso en una tarjeta blanca. No estaba. En su lugar, había el de un coleccionista de arte cuyo apellido abría vitrinas. La organizadora lo vio y ofreció una sonrisa que se había usado demasiadas veces en la noche. Deben haber reacomodado por protocolo. Le conseguimos una excelente ubicación cerca del escenario. Él dejó que un silencio pesara el doble que cualquier protesta. Luego dijo con voz plana: «Las cosas se hacen como yo las pago». Ella tragó saliva. Estaba acostumbrada a caprichos, no a sentencias que sonaban a contratos. Le prometo que... Él ya no estaba escuchándola. El desprecio no era un gesto, era su idioma natal. Subió un escalón para observar mejor la sala. Desde arriba, la gala parecía una maqueta de lujo y vanidad. Contó mentalmente las cámaras, los ángulos, los caminos de entrada. Se detuvo en un cuadro. Al fondo, junto a la puerta de servicio, una mujer mayor con un vestido sencillo ajustaba discretamente el lazo de su delantal. Era parte del equipo de limpieza. Un invitado derramó risas sobre el suelo y la copa obedeció. Astillas de cristal como estrellas rotas. Ella se agachó para barrer con cuidado de no hacer ruido. Él pasó a su lado, la miró con una mezcla de impaciencia y desgano, y soltó: «No lo limpies como si tuvieras toda la noche. Hay personas importantes caminando». La mujer levantó la vista. Sus ojos tenían esa claridad de quien ha visto demasiadas cosas como para asustarse por una más. «Buenas noches, señor», dijo con una calma que parecía un mantel bien colocado. Él no respondió. La orquesta probó una melodía breve. El murmullo subió como espuma, y en la espuma flotaron los rumores. Que si vendría la actriz del momento, que si el ministro confirmaba, que si el donante anónimo volvería a salvar las cifras de la fundación. Alguien habló del benefactor que había financiado terapias, escuelas, becas en silencio. Nadie sabía su rostro. Había estrategias detrás de ese anonimato. Algunos lo alaban por humildad, otros lo sospechaban de marketing calculado. Él escuchó desde cierta distancia, como si oyera el pronóstico del tiempo en un idioma ya aprendido. Le gustaba que los demás jugaran a adivinar. Le gustaba sobre todo que se equivocaran. El coordinador técnico cruzó de nuevo la sala, mirando su lista. Al pasar junto a él, chocaron hombros con suavidad. «Disculpe», dijo el coordinador. «Aprenda a mirar antes de moverse», contestó él sin mirar atrás. Un par de cabezas se giraron. Alguien sonrió con esa sonrisa que disfruta el pequeño accidente social. El coordinador siguió su ruta, pero su ceja se frunció medio segundo. A veces los hombres precisos olvidan que hay vidas alrededor de sus líneas rectas. La noche encendió su propio reloj. La gente tomó sus asientos. Los discursos, como siempre, prometían ser más largos que las acciones. Él aceptó la silla de excelente ubicación, con la condescendencia de quien permite el error ajeno. La azafata de la entrada, la del corte en el orgullo, volvió a pasar cerca para acomodar a otros. Él clavó el tenedor en un trozo de salmón con disciplina de cirujano. No levantó la mirada cuando la escuchó pedir disculpas a un invitado por la demora. No vio, o no quiso ver, que temblaba apenas. Las luces comenzaron a bajar, una a una, como párpados que caen antes de un sueño. Las pantallas se volvieron negras. El presentador carraspeó agradecido por la atención general. «Señoras y señores», dijo, «esta noche reconoceremos a quienes han hecho posible lo imposible». Él apoyó los codos en la mesa con gesto medido, acostumbrado al ritual donde los otros recogían migas de su banquete. El azul profundo del foyer ahora era un mar oscuro dentro del salón, y, en medio de ese mar, un zumbido leve, técnico, un alinearse de circuitos, le tocó la nuca como un presagio. Nadie lo miraba a él. Nadie sabía que él miraba a todos, porque en el instante en que la última luz se apagó y el silencio quedó de pie, la pantalla respiró, y con ella, un nombre se preparó para respirar también. Pero lo que estaba a punto de revelarse, frente a todos los que lo ignoraron, lo cambiaría todo. El silencio que siguió fue de esos que pesan más que el aire. En la oscuridad, solo se escuchaba el zumbido de los proyectores despertando. Un destello blanco iluminó la pantalla principal.
Luego, letras doradas aparecieron una tras otra. Reconocimiento especial al benefactor anónimo, que cambió miles de vidas. Los murmullos se encendieron como brasas. Nadie respiraba con naturalidad. El maestro de ceremonias, emocionado por el dramatismo, dejó que la tensión cocinara a los presentes. Señoras y señores, esta noche conoceremos al hombre detrás de cada beca, de cada hospital, de cada hogar reconstruido. El corazón del enano Tycoon no latía más rápido, no lo necesitaba, pero algo en su mirada se endureció. No era emoción, era cálculo. Había financiado aquella fundación desde su empresa, pero siempre bajo el nombre de un fideicomiso. Ni siquiera su junta directiva conocía los detalles. Lo hacía no por bondad, sino por control. La generosidad, en sus manos, era otra forma de poder. Y sin embargo, ahora alguien había decidido revelar su nombre sin pedir permiso. El presentador extendió la mano hacia la pantalla. Con ustedes, el verdadero mecenas de Noches de Honor. Las letras se disolvieron y apareció su rostro, nítido, solemne, perfecto. Luego, su nombre, en una tipografía blanca que parecía flotar sobre la multitud. Hubo un instante de desconcierto, una duda que duró tanto como un parpadeo. Después, el aplauso estalló. No un aplauso tibio ni cortés, sino uno que creció hasta convertirse en ola. Todos se pusieron de pie. Y sin embargo, algo no encajaba. Nadie sabía si aplaudían por admiración o por culpa, porque muchos de los que ahora lo miraban de pie eran los mismos que minutos antes lo habían ignorado, los mismos que desviaron la mirada al cruzarse con él en la entrada. El salón se volvió un espejo incómodo. Él permaneció sentado, los codos apoyados en la mesa, el rostro inmóvil. La ironía era deliciosa. La oscuridad que los había cegado acababa de iluminar su nombre. Cada flash de cámara era un golpe de redención sin esfuerzo. Pero mientras el aplauso crecía, algo dentro de él se agrietó sin que nadie lo notara. Una voz se alzó desde el escenario. «Por favor, señor, acompáñenos al frente». Todos esperaban que se levantara. Algunos, por adularlo. Otros, para medir su poder. Pero él no se movió. No aún. Se permitió mirar alrededor. La azafata que había intentado detenerlo en la puerta ahora lo observaba con los ojos húmedos de emoción. El camarero del vino inclinado en un rincón, aplaudiendo con respeto genuino. Y, detrás del escenario, vio al técnico de barba rala, aquel con el que había chocado los hombros, sosteniendo el mando de las luces, observándolo con una media sonrisa enigmática. Se levantó al fin. Cada paso hacia el escenario sonaba como una sentencia. El presentador extendió la mano, pero él no la tomó. Simplemente subió los 3 escalones sin mirar atrás. Frente al micrófono, el aplauso menguó. «Gracias», dijo sin énfasis, sin emoción. «No suelo hablar en público». Una risa tímida se escapó de la audiencia, intentando romper el hielo. Él continuó. «Nunca quise reconocimiento. Lo hice porque podía. Y porque el dinero, cuando sobra, debe circular como el aire». La frase sonó noble, casi inspiradora, pero los que lo conocían sabían que hablaba del dinero como un arma. Aún así, la multitud volvió a aplaudir. Él bajó del escenario con calma, pero algo en su andar cambió. El control absoluto que siempre lo acompañaba ahora parecía resbalarle entre los dedos. De regreso a su mesa, notó que la anciana de limpieza se había detenido frente al pasillo lateral. Lo miraba sin aplausos, sin admiración, solo con una serenidad incómoda. Cuando sus miradas se cruzaron, ella asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. Esa mirada, más que todos los aplausos, le desacomodó el alma. Al sentarse, escuchó las conversaciones que brotaban a su alrededor. «Increíble, ¿verdad? Yo lo saludé hace un rato, muy amable. Sabía que era alguien importante. Qué inspirador. Mentiras en voz alta. Hipocresía servida como postre». El presentador retomó su papel. Y ahora, un mensaje de alguien que quiso estar aquí pero no pudo. La pantalla volvió a encenderse. Apareció un video. Una pequeña escuela en un pueblo pobre. Niños corriendo con mochilas nuevas. Una mujer hablando a la cámara. «Gracias al Señor que nunca quiso mostrarse, nuestros hijos tienen un futuro». Su voz era cálida, rota de emoción. «Solo pedimos que algún día venga a vernos».
no para agradecerle, sino para que vea que su ayuda nos dio dignidad. El público volvió a aplaudir, pero él sintió que el aire se espesaba. La palabra dignidad lo golpeó. Dignidad. Esa era una moneda que no sabía gastar. Mientras los aplausos morían, el técnico de barba rala se acercó a su mesa. «Disculpe, señor, hay algo que debería saber». Él lo miró con fastidio. «¿Qué cosa?». El técnico se inclinó, bajando la voz. «Ese video no lo eligió la organización. Lo eligió alguien más. Alguien que pidió expresamente que se mostrara hoy». El enano Tycoon frunció el ceño. «¿Quién?». «Una mujer. Dijo que lo conocía de hace muchos años, que usted no la recordaría, pero que ella nunca lo olvidó». El corazón le dio un salto seco. La voz del técnico tenía una calma que helaba. «¿Dónde está esa mujer?», preguntó, esta vez sin arrogancia, solo con una urgencia disfrazada de control. «Esperando afuera», respondió el hombre, enderezándose. «Y me pidió que le dijera algo más». Él esperó. El técnico sostuvo su mirada y murmuró que la verdadera riqueza no se mide en aplausos. Y mientras la gala retomaba su brillo, las luces volvieron a encenderse una a una, devolviendo el color al lujo. Pero en su interior, algo se había apagado para siempre. Lo que estaba a punto de descubrir, sin embargo, lo cambiaría todo. La noche terminó entre copas alzadas y sonrisas de cristal. Todos hablaban del misterio revelado, del magnate generoso que había transformado la gala en una fábula moderna. Pero él no escuchaba. Caminaba entre pasillos alfombrados, rodeado de rostros que de repente querían saludarlo, tocarlo, fotografiarse con él. Cada sonrisa le sabía a fingimiento. Se detuvo un instante frente a la salida, donde el aire fresco de la calle lo esperaba como un juicio. La mujer de limpieza ya no estaba. Sin embargo, el técnico de barba rala lo aguardaba junto a la puerta, sujetando su gorra entre las manos. «Dijo que lo esperaría en el jardín trasero», murmuró. Él asintió sin mirar al hombre, sin agradecer. Caminó por el corredor lateral, donde el ruido de la gala se disolvía entre ecos apagados. Afuera, la noche olía a lluvia. Los reflectores de la fachada pintaban el suelo de oro pálido, y entre los arbustos cuidadosamente podados, vio una figura sentada en un banco. Era una mujer mayor, vestida con sencillez, las manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Usted me buscaba?», preguntó, sin rodeos. La mujer levantó la mirada. Su rostro tenía arrugas que parecían mapas, pero sus ojos conservaban una luz que ninguna fortuna podía comprar. «Hace mucho tiempo que no lo veía, señor», dijo con voz tranquila. Él frunció el ceño. «¿Nos conocemos?». Ella sonrió apenas. «Más de lo que imagina». Se hizo un silencio largo. Solo el viento movía las hojas y el rumor de la ciudad llegaba desde lejos. «Trabajé para su familia cuando usted era un niño», continuó ella. «Era la encargada de la cocina en la casa de campo, ¿recuerda? Usted siempre pedía que le sirviera primero, aunque los demás niños esperaran. Tenía una forma curiosa de mirar el mundo, como si todo le perteneciera». Él buscó en su memoria. Un destello, una mesa larga, un aroma a pan recién hecho, una voz femenina cantando bajito. Pero la imagen se desvaneció antes de tomar forma. «No lo recuerdo», dijo finalmente con frialdad. «No me sorprende», respondió ella. Tampoco recordó a su padre cuando vendió aquella casa, ni a los trabajadores que quedaron sin empleo. Pero algunos no lo olvidamos a usted. La dureza en sus palabras lo desconcertó. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran sin temor. «¿Qué quiere de mí?», preguntó cruzando los brazos. «Solo que escuche. Escucho a quien tiene algo útil que decir». Entonces escuche por primera vez. Su tono no era agresivo, pero sí firme. La anciana bajó la vista un instante, como si eligiera con cuidado cada palabra. «Usted ayudó a muchos, señor, pero no por bondad. Lo hizo para demostrar que podía hacerlo, para que el mundo se inclinara ante su nombre. No hay nada de malo en tener poder. Lo malo es olvidar por qué lo tiene». Él rió con sarcasmo. «El poder no necesita justificación, solo resultados. ¿Y qué resultado obtiene un hombre que no puede mirar a nadie sin medirlo? Respeto, control, seguridad, mentira». La palabra cayó como un golpe seco. «Lo que obtiene es soledad», añadió ella con suavidad.
Y la soledad es la factura que el destino cobra a los arrogantes. Por primera vez, él no supo qué responder. Aquella mujer no tenía títulos ni riqueza, pero hablaba con una autoridad que lo desarmaba. «¿Quién le dio derecho a juzgarme?», preguntó con voz más baja, casi contenida. «Usted mismo», contestó ella, cuando decidió que nadie más tenía valor. El aire entre ellos se volvió pesado. «Vine aquí porque quería verlo de nuevo», prosiguió la mujer. «No para pedirle nada, solo para recordarle que antes de ser el enano Tycoon, fue un niño que lloraba escondido porque lo llamaban diferente. Y yo fui quien lo consoló. Fui quien le dijo que un día todos se inclinarían ante usted». Sus ojos se abrieron un poco más. «¿Usted?». Ella asintió. Y cumplió su promesa. Todos se inclinaron, pero no porque lo respetaran, sino porque lo temen. Él dio un paso atrás, como si aquellas palabras hubieran atravesado la armadura invisible que llevaba. La recordaba ahora, las canciones suaves en la cocina, las manos que lo levantaban cuando tropezaba, el aroma a pan, y junto a ese recuerdo, un dolor antiguo, escondido bajo montañas de éxito. «¿Por qué vino hoy?», preguntó, casi en un susurro. «Porque su madre me lo pidió antes de morir». El mundo pareció detenerse. Ella sabía que su dinero lo haría poderoso, pero también sabía que su poder lo haría olvidar. «Me dio una carta para entregársela cuando creyera que usted estaba listo para entenderla». La mujer abrió su bolso y sacó un sobre amarillento, con un nombre escrito a mano: Leandro. Nadie lo llamaba así desde hacía décadas. Él la miró, incrédulo. «¿Mi madre?». «Sí. Dijo que la leería el día en que la oscuridad lo iluminara. Creo que ese día es hoy». Tomó la carta con manos que por primera vez en mucho tiempo temblaban. La textura del papel era frágil, casi sagrada. «¿Qué dice?», preguntó con voz quebrada. La mujer sonrió con ternura. «No lo sé. Nunca la abrí. Era para usted». Él miró el sobre, el nombre, el trazo conocido de una caligrafía maternal. Durante años había construido muros de mármol para no sentir nada, pero ese pedazo de papel era un ladrillo que se desmoronaba. La mujer se levantó lentamente. «Léala cuando esté solo, y cuando lo haga, recuerde que no todo lo que se compra tiene valor, y no todo lo que vale puede comprarse». Se alejó sin esperar respuesta. Él se quedó allí, inmóvil, sosteniendo la carta contra el pecho, como si temiera que el viento se la robara. Esa noche, en su mansión de paredes blancas y pasillos silenciosos, el enano Tycoon se sentó frente a su escritorio. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y el sobre seguía cerrado frente a él. Por primera vez, dudó en abrir algo. Apoyó los dedos sobre el borde del papel, respiró hondo pero lo que estaba escrito dentro de esa carta lo cambiaría todo. El sobre abierto dejó escapar un aroma leve, mezcla de papel envejecido y recuerdos. Dentro, una hoja escrita con tinta azul. Las letras, redondas y firmes, parecían hablar más que escribirse. «Mi pequeño Leandro». Él tragó saliva. Nadie lo llamaba así desde su infancia. «Si estás leyendo esto, es porque has alcanzado todo lo que soñabas, y quizás todo lo que temía por ti. Desde niño supe que tenías una fuerza que pocos poseen, pero también vi en tus ojos un dolor que el éxito no curaría. Hijo, ojalá entiendas que la grandeza sin compasión no es más que otra forma de vacío». El enano Tycoon apoyó el papel sobre la mesa. El reloj de pared marcaba un tic-tac que le taladraba el pecho. Leyó de nuevo, despacio. «No dejes que la vida te convierta en lo que una vez te hirió. No tomes la burla como destino, ni el desprecio como alimento. Recuerda que quien humilla a otro solo demuestra lo que le falta por dentro». Las palabras le ardían. Levantó la vista. Observó su reflejo en el cristal de la ventana. Un hombre diminuto, ante un mundo enorme, rodeado de lujos que no sabían pronunciar su nombre verdadero. Si algún día te sientes solo entre aplausos, busca el silencio. Allí, tal vez me encuentres todavía. El final de la carta era simple. «Con amor eterno, mamá». El silencio que siguió fue brutal. No era un silencio de casa vacía, sino de alma que se derrumba. Él apretó la carta contra el pecho, cerró los ojos y por primera vez en años lloró. No lágrimas discretas,
sino esas que rompen estructuras, que lavan lo que uno fingió no sentir. Su llanto llenó el despacho como si fuera una confesión. De pronto, un sonido seco lo interrumpió. Su teléfono vibrando sobre la mesa. Una notificación de prensa. Abrió el mensaje y leyó. El misterioso benefactor de la gala resulta ser el empresario Leandro Salvatierra, conocido como el Enano Tycoon. Su fortuna y filantropía dan que hablar. Su rostro se endureció. Aquella revelación pública que antes habría saboreado como triunfo, ahora le sabía a exposición. Abrió otro mensaje. Su asistente. Señor, los medios están afuera de la mansión. Quieren declaraciones. Que esperen, respondió con voz áspera. Pero ni él mismo sabía si hablaba por orgullo o por miedo. Se levantó. Caminó hacia la pared, donde colgaban fotografías de sus empresas, inauguraciones, trofeos, portadas de revistas. Cada imagen era un monumento a su ego. Y sin embargo, ahora lo único que veía era soledad en cada marco. Caminó hasta la biblioteca. Sobre un estante, un retrato de su madre. Lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué querías de mí, mamá?», murmuró. «¿Que fuera débil? ¿Que dejara que el mundo me pisara como antes?». El eco no respondió. Solo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Esa noche no durmió. Releyó la carta decenas de veces. A la madrugada, se levantó, abrió su laptop y buscó los informes de sus fundaciones. Por primera vez, los leyó con atención real, no como números de inversión, nombres, historias, lugares. Entre ellos, encontró uno que lo hizo detenerse. Escuela Rural Santa Esperanza, proyecto financiado hace 10 años. La misma escuela del video en la gala. Sin pensarlo, marcó un número. «Prepáreme el helicóptero al amanecer». «¿A dónde iremos, señor?». «A un lugar donde hace mucho debería haber ido». Al amanecer sobrevoló las montañas envueltas en neblina. Su reflejo en la ventanilla le pareció ajeno. No era el magnate de las revistas, era un hombre que buscaba respuestas. La escuela apareció entre los árboles, humilde, de techos oxidados, pero viva. Niños corriendo con mochilas, maestras saludando con sonrisas cansadas. Cuando descendió, los pequeños lo miraron con curiosidad. Nadie lo reconoció. Era solo un hombre bajito con traje caro. Una mujer salió del aula principal, la misma del video. Tenía el rostro curtido por el sol y los ojos llenos de gratitud. «¿Usted es el señor Leandro?», preguntó con una mezcla de duda y emoción. Él asintió. «Venía a ver cómo están usando la ayuda». Ella sonrió. «Mejor venga a ver lo que sembró». Lo condujo hasta un salón donde los niños escribían en cuadernos nuevos. Uno de ellos, de unos 7 años, levantó la mano. «Señor, gracias por la escuela». Él tragó saliva. «¿Y por qué me das las gracias, pequeño?». «Porque ahora mi mamá dice que voy a poder ser doctor, como el hombre que ayudó». Esa frase lo golpeó más que cualquier inversión perdida. No supo qué responder. La maestra lo observó en silencio, comprendiendo más de lo que él decía. A veces el bien que hacemos, aunque nazca de orgullo, termina transformándonos. Él caminó hasta el patio, respiró el aire puro y por primera vez en décadas sintió paz. Su madre tenía razón. El silencio guarda respuestas. Pero lo que aún no sabía era que el destino todavía le tenía reservada una última lección. El sonido de los niños jugando se mezclaba con el canto de los pájaros, como una sinfonía improvisada de vida. Él se quedó allí, observando el horizonte detrás del patio, donde las montañas parecían guardar secretos antiguos. La maestra se acercó, con una expresión serena. «No todos los que ayudan regresan para ver los frutos», dijo. «Pero usted regresó, y eso cambia todo». Él no respondió. Su mirada estaba perdida en un punto indefinido. No sabía si sentía alivio, culpa o ambos. Por primera vez, entendía que su poder no lo había protegido, solo lo había aislado. Una niña de cabello rizado se le acercó con timidez, sosteniendo una hoja de papel. «¿Puede firmar esto, señor?». Él sonrió apenas. «¿Qué es?». «Mi dibujo. Es usted». En el papel, un hombre bajito de traje sostenía una escuela en sus manos. Arriba, un sol enorme y niños alrededor sonriendo. Él tragó saliva. «¿Por qué dibujaste esto?».
Porque todos dicen que usted construyó nuestra escuela, pero yo creo que la sostiene para que no caiga. Sus ojos se humedecieron. Nadie había descrito con tanta sencillez lo que su alma necesitaba oír. La maestra los observó y añadió: muchos de estos niños son huérfanos. La vida los golpeó temprano, pero aún saben agradecer. Usted les dio algo más que paredes, les dio esperanza. Él se agachó para mirar a la niña, a la altura de los ojos. ¿Y tú qué quieres ser cuando crezcas? Quiero tener dinero como usted. Él rió suavemente. ¿Y para qué? Para ayudar. Sus palabras lo atravesaron. Aquella inocencia era un espejo cruel. Lo que él había perdido, esos niños aún lo conservaban. Cuando subió nuevamente al helicóptero, el ruido de las hélices no logró ahogar el silencio interior. La carta de su madre seguía en el bolsillo, doblada, tibia. La tocó con cuidado, como si aún pudiera escuchar su voz. De regreso a la ciudad, miró desde el aire los barrios humildes, las calles sin nombre, las azoteas donde la vida resistía sin promesas. Y comprendió que nunca había visto realmente nada. Su éxito había sido un muro, no una ventana. Esa noche reunió a su junta directiva. Nadie entendía por qué los había citado con tanta urgencia. «Vamos a cambiar el propósito de la fundación», dijo sin rodeos. Su asistente arqueó una ceja. «¿Cambiar, señor? ¿En qué sentido?» «En todos». Los directivos se miraron entre sí, desconcertados. «Quiero que la mitad de nuestras ganancias vaya directamente a proyectos que no generen retorno económico, sin intermediarios, sin nombres». «Pero eso», comenzó uno, «eso es lo que debimos hacer desde el principio». El tono de su voz no admitía debate. Por primera vez, no hablaba un empresario. Hablaba un hombre despierto. Días después, comenzaron los rumores. Los medios no entendían su decisión. Algunos decían que había perdido la cabeza, otros que buscaba limpiar su imagen. Él no explicó nada. Dejó que el silencio hablara. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, sin guardaespaldas ni cámaras, vio al mismo camarero que había humillado en la gala. Estaba saliendo de un pequeño restaurante, con el uniforme manchado de salsa. Al cruzarse, el hombre lo reconoció y se detuvo nervioso. «Señor Salvatierra, yo quería agradecerle. La empresa donde trabajo ahora recibió donaciones suyas. Gracias a eso pudimos abrir un comedor para niños». Él lo miró en silencio. «Fui injusto contigo aquella noche», dijo con voz grave. «Lo siento». El camarero lo observó sorprendido. No esperaba escuchar eso. «Yo tampoco esperaba decirlo», respondió. El hombre sonrió. «Supongo que todos podemos cambiar». «Supongo que sí». Siguió caminando, y cada paso le resultó más liviano. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no cargaba con el mismo peso. Esa noche, antes de dormir, escribió una carta. No para los medios ni para los socios, sino para sí mismo. «He descubierto que el poder no se mide por el miedo que inspiras, sino por la vida que transformas. Hoy, por fin, entiendo a mamá. Ser pequeño nunca fue mi condena, fue mi propósito». Apagó la luz, dejando que el silencio llenara el cuarto. Por primera vez en su vida, durmió sin pensar en cifras ni títulos. Solo en la voz de su madre diciéndole desde el recuerdo: «Ahora sí, mi pequeño Leandro». Pero el destino, siempre paciente, aún tenía una última palabra que decir, y esa palabra sería la que terminaría por redimirlo para siempre. Pasaron los meses, y el mundo comenzó a notar el cambio. El nombre de el enano Tycoon desapareció de los titulares financieros y apareció, silenciosamente, en los corazones de quienes nunca tuvieron nada. Escuelas, hospitales, comedores, proyectos que antes llevaban su firma ahora llegaban sin crédito alguno. Nadie sabía quién los financiaba, pero todos lo sospechaban. Y por primera vez, eso no le importó. La prensa, acostumbrada a los ídolos de mármol, intentó buscarlo para entrevistarlo. No lo encontraban. Había vendido su mansión en la colina. Se había mudado a una casa discreta cerca del mar, donde el sonido de las olas servía de única compañía. Ya no tenía chofer, ni asistentes. Solo un cuaderno y una rutina simple. Despertar temprano, caminar, escribir, pensar. A veces, los niños de la zona lo veían sentado en la orilla,
lanzando piedras al agua. Algunos lo reconocían por las fotos antiguas en revistas, pero él sonreía y fingía no saber de quién hablaban. En el fondo, sabía que era la primera vez que se sentía libre. Una mañana, recibió una carta. No llevaba remitente, solo un dibujo infantil. Una escuela sostenida por dos manos pequeñas. Al abrirla, encontró dentro una foto. La maestra de Santa Esperanza rodeada de sus alumnos, todos sonriendo. Detrás, escrito con torpeza: «Gracias por sostenernos». Sus ojos se nublaron. Dejó la carta sobre la mesa y miró al cielo. «Mamá, ya entendí», murmuró. Con el tiempo, el magnate se convirtió en un hombre casi invisible, pero la gente seguía contando su historia, aunque cada quien la recordaba diferente. Unos decían que había renunciado a todo por amor, otros que había perdido la razón. Los más sabios decían que simplemente había encontrado su alma. Una noche, mientras la brisa golpeaba las cortinas, se levantó de su sillón y caminó hasta la terraza. Llevaba en la mano la carta de su madre, ya gastada, y el dibujo de la niña. Los colocó sobre la mesa y se quedó observando el horizonte. «¿Sabes, mamá?», dijo en voz baja, «al final descubrí que ser pequeño no era mi debilidad, era mi milagro». Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió, no como el hombre que lo tuvo todo, sino como aquel niño que, al fin, se había perdonado por querer ser más alto que el mundo. Cuando el sol volvió a salir, los vecinos lo encontraron dormido en la terraza, con la carta aún entre los dedos. Su rostro, sereno, parecía el de alguien que había terminado su viaje. El periódico del día siguiente publicó una nota breve: «Fallece en su residencia el empresario Leandro Salvatierra, conocido como el Enano Tycoon. En los últimos años, dedicó su fortuna a obras benéficas anónimas que transformaron miles de vidas. Nadie mencionó su arrogancia pasada, nadie recordó sus escándalos, solo el legado que dejó». Semanas después, en la escuela Santa Esperanza, los niños descubrieron una caja enviada sin remitente. Dentro, un mensaje escrito con tinta azul: «La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos en los demás». Debajo, un sobre con dinero suficiente para mantener la escuela por generaciones, y una pequeña tarjeta firmada con una sola palabra: «Leandro». La maestra sonrió con lágrimas en los ojos. «Que Dios te guarde, pequeño gigante». Y así, el hombre que lo tuvo todo descubrió, al final, que el verdadero poder no es dominar el mundo, sino tocar un corazón y hacerlo creer de nuevo.